Bueno, comenzamos entonces la clase 3 de la unidad 1, cinemática del punto. Habíamos visto ayer la definición del movimiento circular general y en particular el movimiento circular uniforme, aquel que tenía aceleración nula, es decir, el módulo de su velocidad es constante. Ahora también habíamos visto, partiendo del movimiento circular, que proyectando al punto que ejecuta un movimiento circular uniforme sobre uno de los diámetros, obteníamos un movimiento rectilíneo ya ejecutado por otro punto, que es proyección del primero, el cual llamábamos movimiento oscilatorio armónico. Y estaba dada su elongación por la amplitud que podía tomar, que era el diámetro de la circunferencia del primero, y también por la fase, función del tiempo, que el radio vector del movimiento circular proyecta sobre el diámetro que hemos elegido para nuestro movimiento oscilatorio armónico, que como les decía, es lineal. Bien, hoy vamos a ver un punto muy particular y muy interesante de la mecánica, que es la composición de estos movimientos oscilatorios armónicos, primero en la misma dirección y luego en direcciones perpendiculares. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos analizar qué pasa cuando nosotros tenemos dos movimientos proyectados sobre dos movimientos circulares de dos puntos distintos proyectados sobre un mismo eje y sumamos las abscisas de ambos. Es decir, sumamos x1 más x2. Nos preguntamos, ¿qué movimiento nos dará? ¿Y con qué objeto hacemos este estudio? Bueno, les podría decir que la aplicación más interesante de esto es en vibraciones de maquinarias, ya que a un mismo cojinete de una máquina pueden entrar varios movimientos oscilatorios, por ejemplo, horizontales, pero de distinta frecuencia y amplitud, que se suman actuando todos a la vez, de manera que el movimiento del cojinete de la máquina no es digamos, una oscilación simple, sino la composición de todas las que están entrando y forzándolo a vibrar en una misma dirección. Luego vamos a ver qué ocurre cuando nosotros tenemos oscilaciones en el eje horizontal que actúan y que se componen con oscilaciones que entran por el eje vertical. Es decir, ¿qué pasará con la máquina cuando el eje de su rotor está sometido a esta composición de movimientos? Vamos a ver qué información tan útil sale para el diagnóstico de las máquinas en esta oportunidad. De manera que vamos a pasar al libro de la cátedra y comenzamos inmediatamente con el apunte. No, aquí me he adelantado, vamos aquí. Vean ustedes, entonces comenzamos con esto de componer movimientos oscilatorios y dijimos que lo vamos a hacer, en el primer caso, vamos a componer movimientos oscilatorios en la misma dirección. ¿Qué decimos con esto? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos, sin dibujar la circunferencia, fíjense, tenemos acá un punto P2 que está haciendo un movimiento circular uniforme con un radio R2. Y tenemos un punto P1 que está haciendo un movimiento circular uniforme con θ1 y con R1. No dibujamos la circunferencia amarilla y la circunferencia roja porque es una información, digamos, que no nos provee de nada útil y nos complejiza un poco el dibujo. Vean ustedes entonces que lo que tenemos, por ejemplo, sobre el diámetro horizontal es que el movimiento de P2 sobre este diámetro
nos da una elongación x2 que está dada por R2 coseno de θ 2. No nos olvidemos que puede haber un ángulo inicial, de manera que esto podría también denotarse R2 coseno de omega t más θ 0, 2. Bueno, y aquí tenemos que, en este primer caso, me olvidé de subrayar que los omegas van a ser iguales, es decir, ambos puntos están ejecutando sus movimientos circulares uniformes con la misma frecuencia angular omega, o velocidad angular. Por lo tanto, tendremos un segundo movimiento dado por la proyección de P1 que va a estar analíticamente su expresión x1, la expresión de la elongación desde el origen, va a estar dada por esta expresión. Quiere decir que nosotros estamos buscando, voy a dejar que se vea este dibujo porque vamos a tener que volver. Vamos a sacar esto. Ahí está. Veamos. Veamos. Como dijimos acá, θ 1 está dado por esta expresión y θ 2 por esta que habíamos puesto aquí, ¿no es cierto? Ahora, siendo omega la misma para θ 1 y para θ 2, quiere decir que si procedemos a restar miembro a miembro estas dos expresiones, lo que vamos a tener es que, como θ 0,1 y θ 0,2 son ángulos constantes medidos en t igual a 0, quiere decir que la fase θ 1 menos θ 2 será constante e igual a θ 0,1 menos θ 0,2 para cualquier posición de los móviles. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que, voy a cambiar el color, que este paralelogramo definido por R1 y R2 vectorialmente, este paralelogramo viaja con una velocidad angular omega sin deformarse. Por lo tanto, la suma de x1 más x2 nosotros la podemos expresar como la proyección de este vector R, que es la suma vectorial de R1 y R2, con un cierto ángulo de fase que vamos a llamar θ y que no conocemos. No conocemos R y no conocemos θ. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos R2 θ 0,2 y conocemos R1 θ 0,1. De manera que con esos datos tendremos que poder encontrar, disculpen que estoy tratando de ver qué colores usar para que ustedes sigan interpretando el trabajo. Debemos encontrar el valor de R y debemos encontrar el valor de θ con los datos que recién decíamos que teníamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, muy fácil. Si nosotros proyectamos para t igual a 0, proyectamos los vectores que tenemos como en una fotografía en el instante t igual a 0, vamos a obtener la proyección R1 coseno de θ 0,1 más R2 coseno de θ 0,2 va a ser igual a R coseno de θ 0, fíjense en el gráfico de arriba, y a eso lo vamos a llamar Rx, es decir, la proyección sobre X del vector R. Lo mismo hacemos sobre la dirección Y, vamos a obtener RI con los datos que nos da el problema. Entonces, siendo conocidos estos valores, hemos obtenido las dos componentes de ese R que queremos
que nos represente esta suma de ambos movimientos oscilatorios, y por supuesto, el módulo de este vector R estará dado por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. También, ahora, conociendo RI y RX, muy fácilmente determinamos θ 0. De manera que la expresión X que habíamos pensado como X1 más X2, hemos logrado llevarla a esta forma. Nuevamente hemos obtenido, sumando de 1 a 2, dos movimientos oscilatorios armónicos, hemos obtenido un nuevo movimiento oscilatorio armónico. Aquí podemos verlo en esta gráfica, podemos ver lo siguiente, que teníamos un X2 y un X1, es decir, podríamos ver con colores los dos movimientos que teníamos al principio, y ahora vamos a tener el movimiento resultante X como la suma de las ordenadas de cada uno de ellos instante a instante. Vean ustedes, por ejemplo, en este punto, para t igual a 0, vamos a tener el primer movimiento tiene una amplitud 0 y el segundo movimiento una amplitud dada. Por supuesto, el movimiento resultante arranca de la amplitud 0 más la que tenía el otro movimiento, y así, por ejemplo, en un punto como este, tenemos una ordenada muy grande de X2 y la misma para X1, luego la suma de las dos nos va a dar X en determinado instante este. Por ejemplo, vamos a ver un instante aquí. Aquí tenemos que X1 tiene amplitud 0 y este X2 tiene amplitud máxima. Bueno, necesariamente la curva roja deberá pasar por este punto. Y así sucesivamente. Acá tenemos 0 de este, con una amplitud máxima de este, quiere decir que la amplitud del movimiento resultante será esta. Quiere decir que de los dos azules hemos obtenido el movimiento representado por la senoide roja, que va a tener el mismo periodo que los anteriores, porque todo el conjunto de fasores viaja con la misma velocidad angular. Bueno, como ustedes podrán ver, no es difícil imaginarse entonces, para el caso de un cojinete de una máquina, como les decía, vean ustedes que si el problema fuese que está entrando estas dos vibraciones azules, bueno, en algún momento la máquina sufrirá un valor de elongación que es superior al que tendría con las dos oscilaciones por separado, ¿correcto? Entonces vamos a tener una amplitud más grande de esta máquina por el hecho de que le estén entrando dos movimientos oscilatorios a la vez. La composición de ambos lleva a esa nueva oscilación del cojinete. Vamos a ver qué pasa con los dos movimientos anteriores, pero ahora considerando que vamos a sumar en la misma dirección pero con distintas pulsaciones. Es decir, una pulsación es más grande que la otra. ¿Qué va a pasar? Si omega 2 es más grande que omega 1, lo que estamos diciendo es que en algún momento omega 2 va a alcanzar a omega 1. Quiere decir que, R2 va a alcanzar a R1. Quiere decir que mientras P1 en un cierto lapso de tiempo llega a P'1, P2 en el mismo lapso de tiempo llega a P'2, y el movimiento resultante va a tener esta amplitud que, proyectada sobre el eje de las X, nos va a dar
la elongación x, que es la suma de x1, x1 más x2. Acá lo teníamos escrito aparte. Vean ustedes que los movimientos a componer en la misma dirección van a estar dadas por estas dos expresiones, ¿no es cierto? Donde ahora omega 1 y omega 2 son diferentes. Quiere decir que aquí un vector va adelantando al otro, lo pasa, sigue adelantándolo y lo vuelve a encontrar y a pasar en alguna otra oportunidad pasado un tiempo determinado. Esto es un fenómeno muy conocido que se da cuando, y que ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, cuando omega 1 es muy cercano a omega 2, los vectores cuando se encuentran, están bastante tiempo sumando prácticamente sus dos amplitudes en la misma dirección. Y por lo tanto, la amplitud del movimiento resultante es muy grande. Pero cuando se empiezan a separar y se oponen, la amplitud del movimiento resultante es muy pequeña, porque se están restando las amplitudes. Y bueno, vamos a analizar analíticamente lo que acabamos de decir. Veamos que vamos a tener que para algún instante que llamamos t0, no quiere decir que sea el instante inicial, para un instante determinado, dado, lo podríamos haber llamado distinto que t0, que normalmente indica el tiempo inicial. Entonces, para un instante determinado, ambas fases van a ser iguales porque los vectores se habrán encontrado. Bueno, de aquí podemos despejar ese tiempo y largar el cronómetro en el momento que esto se produce. Es decir, cuando los dos parten de la misma fase θ0. Y a partir de ahí, la elongación del movimiento resultante estará dada por la suma de esas dos expresiones. También, una segunda cuestión que podríamos hacer es tomar el eje X, desplazarlo un ángulo θ0 para anular la fase inicial y proyectar los movimientos sobre el nuevo eje de manera que los dos nuevos movimientos a sumar serán estos y su expresión estará dada por esto que tenemos aquí. Es decir, donde hemos eliminado las fases de los movimientos. Esto podemos preguntarnos, de hecho es muy importante, saber si el movimiento resultante de estos dos va a ser periódico o no va a ser periódico. Los dos generadores del nuevo movimiento sí lo son. Uno tiene periodo T2 y el otro tiene periodo T1. Ahora, para que haya un periodo del movimiento resultante, tiene que ocurrir que para P veces, para P vueltas del primer movimiento dado por omega 1, tienen que ocurrir Q veces, enteras ambas, del movimiento de omega 2, dando un número racional. Quiere decir, por ejemplo, que cada 3 veces que omega 1, para 3 revoluciones de omega 1, pasan 5 revoluciones de omega 2 para que vuelvan a encontrarse. Pero tienen que ser para que se encuentren en el mismo lugar, con la misma velocidad y la misma aceleración. Este cociente tiene que ser un número racional. Así que, si a ustedes les dan dos movimientos oscilatorios armónicos y le preguntan si su composición va a ser periódica, ustedes deberán decirle, bueno, debo efectuar este cociente, o este, y me tiene que dar un número racional, es decir, el cociente de dos números enteros. Si eso ocurre, tenemos un periodo t distinto que t1 y que t2 para el movimiento resultante.
Pero ese periodo debe ser el tiempo mínimo en el cual se encuentran, porque se van a encontrar miles de veces en el mismo lugar si es periódico. Ahora, el periodo es el tiempo mínimo en el que se cumple un ciclo. Deberá ser único para ambos y común. Quiere decir que deberemos calcular el mínimo común múltiplo de ambos periodos. Y para eso, partiendo de esta expresión, tenemos que P, que lo tenemos aquí, por T1, es igual a P por T2 y es igual a T. Este T es el periodo del movimiento resultante. Quiere decir que el movimiento resultante va a estar compuesto por dos oscilaciones armónicas, pero no es armónico, porque casualmente, fíjense ustedes lo que pasa, nada más al ver esta gráfica, fíjense lo que pasa. El movimiento armónico X'1 y el movimiento armónico X'2 sumados dan el X', que es el X'1 más el X'2. Ahora, vean ustedes que aquí hay dos periodos. Uno, el periodo de este movimiento, otro, el de este movimiento, y un tercer periodo, que es el de este movimiento. Por lo tanto, la curva correspondiente al movimiento resultante, si bien es periódica, tiene un periodo, no es armónica porque no es una seno o una coseno pura, sino que es la suma de dos senos o cosenos. Vamos a ver aquí un ejemplo numérico partiendo de estos dos movimientos, ¿no es cierto? Aquí tendremos la amplitud del X1 es 4, del X2 es 6, tenemos omega 1 y omega 2, y tita 0,1 y tita 0,2. Lo primero que hacemos es, para saber si el movimiento resultante de la suma de estos dos es periódico, es que ocurra esto, que omega 1 sobre omega 2 dé un número racional. En efecto, vean ustedes acá que mientras uno da 4 vueltas, el otro da 3, y permanentemente en esta relación 4 sobre 3, cada 4 vueltas de uno el otro dará 3 y se encontrarán. Así que sabemos que el movimiento es periódico. Ahora, ¿cuánto valdrá ese periodo T? Bueno, lo sacamos por lo que vimos recién. Nosotros sabemos de acá que P es 4 y Q es 3. De manera que, mientras que T1 es 2pi sobre omega 1 y da 1 medio, T2 es 2pi sobre omega 2 y da 2 tercios, T, el nuevo periodo del movimiento resultante, va a ser P por T1, que tiene que ser igual a Q por T2, efectivamente lo es, dando T igual a 2 segundos. Es muy interesante observar esto en la gráfica, así podemos achicar. Parecería que no. A ver dónde andamos aquí. Por aquí. Bueno, lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Fíjense ustedes. Aquí tenemos un periodo de este movimiento que parte de aquí, será cuando llegue, a ver, partió de aquí, llega aquí y vuelve a partir. Este es T1, el periodo del movimiento 1. Ahora, de aquí llegamos aquí, bajamos y al subir volvemos aquí,
volvemos a tener el punto donde la curva, no, perdón, porque esto es, tiene que arrancar para abajo, sería este. A ver, pues tiene dos picos. De aquí tendríamos 1, 2. Como viene, vamos a tener entonces, porque acá tendríamos medio, y arrancaría de vuelta, y otro acá, es este, ¿no? Sin embargo, acá arranca para abajo. Tiene que ser este. Entonces, bien. ¿Qué va a pasar con el periodo del de abajo? Mientras que aquí tenemos este tiempo como periodo, y aquí tenemos este, aquí abajo, el periodo para este que arranca de acá, y baja este, va a tener el periodo por aquí. Entonces, volviendo a lo analítico, ¿qué tenemos? Que mientras que medio segundo sería el periodo del movimiento 1, 2/3 sería el periodo del movimiento 2, el periodo del movimiento resultante sería 2. Este sería el periodo del movimiento resultante. Estudien ustedes o traten de hacer el ejercicio de, tal vez, si tuvieran esto impreso, con una regla, sumar las ordenadas que corresponden al mismo instante de tiempo. Entonces, esto más esto nos va a dar la amplitud por aquí, etc. Y esta sería, entonces, esta es la oscilación que tiene un punto por estar sometido a dos oscilaciones en la misma dirección y con distinta pulsación. Muy bien. Acá abajo está un poco explicado lo que recién quería comentarles. Mientras que uno completa 4 ciclos, el otro completa 3 ciclos, y todo eso ocurre en 2 segundos. Bueno, ahora vamos a la composición de movimientos oscilatorios armónicos, pero en direcciones perpendiculares. Y vamos a hacer como en el apartado anterior, vamos a analizar el primer caso cuando las pulsaciones de ambos son iguales. Es decir, nuevamente tenemos un punto P1 que hace un movimiento circular uniforme y que proyecta X sobre Y, pero ahora en vez de tener el movimiento oscilatorio 2 sobre la misma dirección, vamos a tomarla sobre Y. Quiere decir que aquí vamos a tener un punto P que va a tener como abscisa a X y ordenada a Y. Nos interesa saber cuál es la trayectoria de este punto P. Nos interesa saber I igual a I de X, es decir, qué comportamiento va a tener este punto en el plano XY al ser excitado o al responder su X a un movimiento oscilatorio y su Y a un segundo movimiento oscilatorio. En este primer caso, ambos con la misma pulsación. Bueno, nuevamente aquí, al ser con la misma pulsación, va a ocurrir esto y toda la imagen va a rotar como si fuera una chapa. El periodo del movimiento resultante va a ser el mismo y lo que vamos a tener aquí no va a ser un caso tan sencillo como el anterior en las mismas direcciones. ¿Por qué?
Porque ahora conocemos la abscisa del punto, dada por este movimiento, y la ordenada del punto, dado por este movimiento. Esto ya en sí mismo nos está dando la curva igual a I de X que estamos buscando. Pero la da en forma paramétrica, donde ustedes recordarán de geometría analítica o de álgebra, el parámetro t, como es común tanto a X como a Y, decimos que la curva dada de esta forma está en forma paramétrica y el parámetro es el tiempo. Quiere decir que si nosotros lográsemos despejar el tiempo de una y lo que nos da reemplazarlo en el tiempo de la otra, obtendríamos la expresión analítica de la curva que estamos buscando. Bien, para hacer eso tenemos que eliminar el parámetro t, porque aquí no va a estar el parámetro, digamos, esta curva ya no va a ser paramétrica, sino que va a ser implícita o explícita según a qué igualemos o dónde pongamos las variables. Entonces, para poder despejar el parámetro t de una y ponerlo en la otra, no es sencillo. Estas se llaman funciones trascendentes, coseno, arcocoseno, arcotangente, porque si nosotros despejamos t de adentro del coseno, vamos a tener un arcocoseno del otro lado y no nos sacamos las funciones trigonométricas de encima. Entonces, lo que vamos a hacer es un procedimiento algebraico sencillo para generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y poder eliminar el tiempo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Por empezar, pasamos R1 y R2 como cocientes acá abajo y al coseno de la suma lo expresamos por su identidad trigonométrica correspondiente. Entonces ahora hemos pasado a tener, vean ustedes, hemos pasado a tener un sistema que podemos decir, yo quiero despejar coseno de omega t y seno de omega t para de alguna forma quitarlos de las ecuaciones y poder relacionar x con y sin tener omega t en el medio. ¿Cómo hacemos esto? Lo tomamos como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y, por ejemplo, resolvemos por Cramer. ¿Qué vamos a tener? La matriz de coeficientes, o el determinante de coeficientes, va a estar dado por esto, y, perdón, este es el determinante delta de los coeficientes de las incógnitas, y acá arriba lo que tenemos es el determinante donde hemos eliminado la incógnita y ponemos la no homogeneidad de la ecuación. De manera que estamos resolviendo por Cramer. Lo que hemos hecho es despejar omega t por la regla de Cramer, entonces tenemos este determinante sobre este que nos va a dar esta expresión que está acá. Esto por esto menos esto por esto menos esto por esto, quedará conformado de esa manera. Ahora, si lo trabajamos un poquito, esto que está acá arriba lo podemos expresar de esta forma. Pasamos este que resta, lo pasamos acá, y esto que está acá abajo no es más que el seno de la diferencia de los ángulos. Por lo tanto, el coseno de omega t queda dado por el coseno de omega t queda dado por esta expresión. Si hacemos lo mismo para el seno de omega t, queda dado por esta expresión. Ahora, elevando al cuadrado y sumando, fíjense que si elevamos coseno al cuadrado más seno al cuadrado, de este lado tenemos 1. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Y
elevando todo esto que está aquí al cuadrado, este también y este también, y haciendo las operaciones que corresponden, nos va a llevar a esta expresión, que es la expresión de una cónica general, es decir, es una cónica que está inclinada, porque aquí tenemos el término de la tangente, de la inclinación de su eje principal, por ejemplo si fuera una elipse, esto está relacionado con esto, recuerden geometría analítica, esto es un término independiente, ¿y por qué decimos que está centrada en el origen? No está desplazada porque faltan acá, en esta expresión no nos han salido, es decir, no hay términos lineales solo en X o solo en Y. Tenemos el cruzado en X por Y y los cuadráticos, pero no tenemos los lineales. Por lo tanto, la cónica va a estar centrada en el origen de coordenadas XY, como tenemos aquí, va a estar centrada, pero según sea la diferencia de fase, va a estar inclinada o no. Bueno, vamos a ver algunos casos particulares. Observando la ecuación anterior, ¿qué vemos? Que si θ01 es igual a θ02, es decir, los vectores que teníamos en el gráfico, este y este, si este ángulo es igual que estos dos son perpendiculares, ¿qué tendríamos? Con θ01 menos θ02 igual a 0, el coseno es 1 y el seno es 0. Volviendo a esta expresión, vean que si el coseno toma ese valor y el seno este valor, lo que nos va a quedar aquí es esta expresión. Y esta expresión es la ecuación de una elipse degenerada, dado que son dos rectas coincidentes. Esta expresión es esta, y lo que tenemos es que para que estos dos sumandos elevado al cuadrado sea 0, lo que tiene que ser 0 es esto que está acá, que nos lleva a esta conclusión. Esto va a ser 0 siempre que, si yo tomo x como variable independiente, y la voy a calcular de esta expresión. ¿Y qué es esto? Es la expresión de una recta, esta, es decir, en este caso, para esta diferencia de fases y omegas iguales, lo que vamos a obtener es que el movimiento resultante va a ser ir y venir sobre una recta permanentemente. Ahora, vamos a un segundo caso, a ver qué sucede. Si nosotros tenemos que θ01 menos θ02 es pi sobre 2, vean, acá lo tenemos, estamos haciendo para R1 coincidente con R2 en dirección. Coincidente en dirección. Con pi sobre 2 en la diferencia de fases iniciales vamos a tener que el coseno es nulo y el seno vale 1. Luego, de la ecuación general obtenemos esta que reducida que está aquí y que es la ecuación de una elipse en su forma canónica, es decir, centrada en el origen y sin inclinación, ¿no es cierto? Donde R1 y R2 son los semiejes mayor y menor respectivamente. Esto de la elipse significa que el punto que se mueve con X dado por un movimiento oscilatorio armónico e Y dado por otro movimiento oscilatorio armónico, ejecuta en el plano, en este caso, una elipse. Vean que si R1 y R2 fuesen iguales, esto sería una circunferencia. Bueno, un tercer caso sería ahora con este desfasaje, pi.
quiere decir que con ese desfasaje de pi, el coseno vale -1 y el seno vale 0. Nuevamente, la expresión que tenemos es esta, pero ahora con un signo más ahí, que nos lleva a esta forma de cónica degenerada, que es una recta con pendiente negativa. Es decir, que el punto P lo que estaría haciendo es sobre, con la amplitud que corresponde a R1 y menos R1 y R2 y menos R2, estaría yendo y viniendo describiendo una recta en el plano XY. Vamos ahora al cuarto y último caso, desfasamos otra vez en pi sobre 2, de manera que ahora los vamos a tener opuestos a los radios vectores, R1 y R2, los vamos a tener opuestos, el coseno vale esto y el seno vale esto, y por lo tanto, nuevamente estamos en el caso de una elipse en su forma canónica. Para las fases intermedias, a las que hemos analizado, salen, digamos, la recta se va abriendo, transformándose en una elipse, luego cambia la orientación del eje, la elipse se va achatando hasta convertirse en una recta, y así sucesivamente. Estas figuras se denominan figuras de Lissajous. Figuras de Lissajous. Y son muy utilizadas en la práctica, son un elemento de diagnóstico interesante en el diagnóstico de máquinas y especialmente en el mantenimiento predictivo, cuando uno monitorea permanentemente la máquina, porque estas órbitas que vemos acá lo que hemos ilustrado son diferentes, empezamos de una fase como la que analizamos para 0, la que analizamos luego para 90, y así sucesivamente. Aquí estarían las formas intermedias, cómo vamos pasando de una recta con tangente positiva a una recta con tangente negativa, que este es el caso, y bueno, cuando ocurre que sumamos en direcciones perpendiculares con distintas pulsaciones, ahora, nos va a pasar lo mismo que antes. Es decir, nos va a pasar que vamos a tener que ya esta chapa no gira como una figura rígida en el plano XY, sino que un radiovector va alcanzando al otro, porque ahora omega 2 es mayor que omega 1. Quiere decir que este va a ir adelantando al primero, lo encuentra, lo vuelve a pasar, lo vuelve a encontrar, en algún momento sumando sus amplitudes y en otro momento restando sus amplitudes. Nuevamente vale el caso de cuándo va a ser periódico este movimiento, cuando omega 1 sobre omega 2 sean un número racional, y el periodo resultante va a ser el periodo, como antes, el mínimo común múltiplo. Ahora, las figuras de Lissajous ya no van a ser una recta o una elipse o una circunferencia, sino que van a ser figuras más complejas, como esta lemniscata de Bernoulli, que muchos le dicen el 8, no es así, pero depende cuántas veces es múltiplo una frecuencia de la otra, va a formar este tipo de figura el movimiento resultante. Ustedes en la guía de trabajos prácticos tienen ejemplos de esto. Yo quería mostrarles, para terminar la clase, quería mostrarle, por empezar, lo que se denomina fenómeno de batido. A ver si tengo... El fenómeno de batido está dado cuando tenemos dos oscilaciones en la misma dirección
y con distinta frecuencia. Vean ustedes que el movimiento resultante está dado aquí por la curva por la senoide de menor periodo, digamos, ¿no? La más rápida. Ahora, hay una evolvente de esta senoide que se llama el batido, porque fíjense, las amplitudes más grandes, a ver si podemos de alguna forma, bueno, este no es un PDF, por eso no lo puedo detener para dibujar. Las amplitudes más grandes, aquí en este gráfico, se dan cuando los dos radiovectores se encuentran. Entonces vamos a tener la amplitud del movimiento resultante es muy grande. Cuando los dos radiovectores se oponen, si son de la misma magnitud, vamos a tener amplitud cero, es decir, que hay una evolvente que pasa de ser muy grande en amplitud a muy pequeña y cambia de fase. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la parte de acústica, en señales de radio, cuando uno escucha especialmente emisoras que están muy lejos, por amplitud modulada, escucha una modulación de la amplitud, que es como un zumbido. Quiere decir que las componentes de esa señal a veces se suman y a veces se restan, y van formando esto que se llama batido. Este fenómeno de batido es muy común encontrarlo, por ejemplo, en líneas de piping, es decir, tuberías que corren sobre parrales en las industrias, cuando el fluido que pasa por adentro viene siendo impulsado por un compresor que impulsa baja frecuencia, y generalmente entra en resonancia esa frecuencia, lo vamos a ver en la unidad 3, ahora más adelante, pero les adelanto que vamos a llegar a esto. ¿Por qué? Porque el fluido que es impulsado por el pistón de un compresor puede entrar en resonancia con la frecuencia natural de la tubería. Y entonces uno ve cómo la tubería de repente está vibrando con una gran amplitud y de repente se detiene. Y nuevamente vibra con una gran amplitud y de repente se detiene. Bueno, ese es un fenómeno de batido, es un fenómeno que encontrado puede ser solucionado muy fácilmente, generalmente con un absorbedor dinámico, que también vamos a comentar cuando entremos en la parte de vibraciones. Con respecto a las formas de las curvas, de lo que serían las elipses y las rectas que dan para movimientos en direcciones perpendiculares, yo les separé acá este libro es de un autor italiano de apellido Guzzi, que es el dueño de la fábrica de máquinas balanceadoras CEL, italiana, que está en Mandello del Lario, ahí cerca del lago de Como, en el norte de Italia. Yo tuve la suerte de visitarla, esa fábrica, y que me dieran toda una colección de estos libros. Fíjense que este es el 24. Y aquí, por ejemplo, se explica en libros que son eminentemente prácticos para la práctica de las máquinas de balanceo, cómo una señal sobre el eje Y y otra señal sobre el eje X, compuestas sobre un mismo eje de una máquina, dan la órbita adentro del cojinete de la forma que ustedes ven aquí. Estos libros, por supuesto, no son de fácil consecución, pero hoy en Internet se pueden encontrar, y si no, siempre recuerden que pueden consultar a quien les habla. Este es un libro también, es de una editorial de Budapest, como pueden ver, prueba y mantenimiento de máquinas por vibraciones, y aquí tienen la figura 548, pueden ver
distintas formas de la elipse para el eje dentro de un cojinete, ¿qué es lo que puede estar indicando cuando uno la monitorea, ¿no? Monitorearla, ¿qué quiere decir? Poner dos sensores a 90 grados y ver cuál es el desplazamiento del eje, y eso nos va a dar la elipse correspondiente al eje adentro del cojinete. Vean que el primer cuadrado es para un estado inicial, pero con un pequeño desbalanceo, dice. El segundo es una elipse más achatada, un poquito deformada, es para un desbalanceo dinámico, es decir, un balanceo de cupla, y que dice que hay un poco de vibración. El tercer caso es un desbalanceo estático. Este genera fuerzas en fase en ambos cojinetes, ya con una considerable variación de la curva, de la elipse, y aquí tenemos una falla por desalineación, que podría ser, por ejemplo, desalineación de un eje en un cojinete o de un acoplamiento entre ejes. Bueno, esto hace un poco como cambiar a la elipse de lugar permanentemente, generando incertidumbre en la imagen. Y bueno, y acá tenemos una falla por desbalanceo y desalineamiento a la vez, donde ahora ya hay una gran incertidumbre en la imagen. Esto se suele visualizar en osciloscopios, ¿no? Bueno, en esta figura 549 vemos la parte de arriba a la izquierda, es un estado operacional inicial normal. Vean que no es una elipse, en la naturaleza no se forma una elipse, pero a medida que uno esto lo monitorea en forma permanente y ve que la elipse inicial, cuando la máquina andaba bien, empieza a tener otra forma, como la de abajo, dice vibración en aumento, probable desbalanceo, pero todavía no es necesaria una intervención sobre la máquina. Ahora ya en la de abajo le dice, mire, usted pasó de la primera a la tercera, hay una falla en crecimiento, una vibración en crecimiento. Si pasamos a la derecha, la forma de la curva en el caso de bolilleros nuevos. Vean ustedes cómo los bolilleros meten una deformación en alta frecuencia, montada en la baja frecuencia de la elipse. Aquí ya tenemos a la derecha, en el cuadro del medio, un caso de splits, son picaduras en la superficie de los aros internos de un bolillero, y en el último, que ya se hace una maraña, es en el caso de picaduras en la superficie de todos los elementos del bolillero. Bueno, aquí abajo en la figura 550 suelen sacarse estos ruidos producidos por bolillero, compensando con análisis de señales para tener curvas más puras, más fáciles de analizar, sacando el ruido que mete las perturbaciones de bolilleros. Así que bueno, por hoy es todo lo que les quería mostrar. Vamos a vernos las caras de vuelta. Espero que la clase les haya parecido interesante. Mucho de esto lo vamos a retomar en la unidad 3, cuando veamos los movimientos vibratorios de sistemas de un grado de libertad. La clase que viene ya vamos a cambiar, siempre dentro de la unidad 1, vamos a ver el tema movimientos centrales. Así que hasta la clase que viene los espero en U1C4.